Ok, entonces vamos a continuar con la clase y en esta última sesión vamos a desarrollar los temas de chi cuadrado, vamos a conversar sobre regresión y correlación lineal y finalmente vamos a hablar de algunos conceptos de demografía. Vamos a empezar con lo que es chi cuadrado. Para revisar el tema de chi cuadrado, lo primero que debemos de comentar es sobre las tablas de contingencia, porque es a partir de la construcción de tablas de contingencia que se va a hacer el cálculo y finalmente la interpretación de lo que es el chi cuadrado. Entonces, las tablas de contingencia son las denominadas tablas de doble entrada, ¿no? Ayer ustedes han visto que hay unas tablas, que son unas tablas de distribuciones de frecuencia, que podríamos decir son tablas simples, porque solamente vamos a tener una variable con sus valores y cuál es la frecuencia de ocurrencia de cada uno de esos datos. En las tablas de contingencia ya vamos a tener dos variables que se presentan, es por eso que se llama de doble entrada. Y vamos a ver la distribución de una variable en función a otra variable. Entonces vemos cómo se distribuyen la variable A en función a los grupos de la variable B. Dentro de las tablas de contingencia, dentro de las tablas de doble entrada, hay una que es tal vez la más usada o la más enseñada, que es la tabla tetracórica, ¿no? Que es esta tabla de 2 por 2. Y se llama tetracórica porque justamente tiene 4 celdas internas, ¿no? De ahí lo de tetracórica. Entonces, en una tabla de contingencia lo que vamos a tener son dos variables. Para cada una de estas variables vamos a tener los diferentes valores y lo que vamos a tener al interior de la variable son estas celdas que va a representar el número de sujetos que tienen ambas características en común. Que ayer también eso lo han revisado con el tema de probabilidades cuando querían calcular una probabilidad conjunta, por ejemplo, o de dos eventos cualesquiera y tenían que ver cómo es que se distribuían los datos en estas variables de contingencia. Un dato que es importante en esas tablas son los totales marginales. O sea, el total de cada columna y el total de cada fila van a conocerse como totales marginales. Y a partir de estos totales marginales es que vamos a calcular para el chi cuadrado lo que se llama el valor esperado. De ahí por qué estamos revisando estos conceptos de las tablas de contingencia. Y finalmente pues tenemos el total de observaciones, el total de la muestra que está siendo analizada. Entonces, la prueba chi cuadrado lo que hace no es algo tan complicado en realidad. Lo que hace es comparar las frecuencias observadas en una tabla de contingencia versus las frecuencias esperadas en esa misma tabla, y esas frecuencias esperadas siguen un supuesto. ¿Y cuál es el supuesto que siguen esos valores esperados? Es el supuesto de la no asociación. ¿Ok? O sea, si ambas variables que estamos analizando no se encuentran asociadas, se esperaría una distribución. Yo observo otra distribución. Entonces lo que hace el chi cuadrado es comparar ambas distribuciones, ambas presentaciones de los datos. Entonces, si lo que yo observo es similar, se parece a lo que yo espero, ¿qué concluyo? Que no hay asociación, porque la situación esperada es la de la no asociación. En cambio, si lo que yo observo difiere de lo que espero, no se parece en nada a esa situación esperada, ¿qué concluyo? Que en lo que estoy observando existe una asociación, porque lo que observo difiere del supuesto de la no asociación. Entonces digo que hay una asociación
estadísticamente significativa. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso con más detalle. Las frecuencias esperadas, el cálculo de las frecuencias esperadas se basan en una propiedad de las probabilidades de la multiplicación que me dice que dos eventos son independientes y la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección. Basados en ese principio que dice dos eventos son independientes, ¿no? A y B son independientes si la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de su intersección, es que se calculan los valores esperados en el chi cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula cada valor esperado en el chi cuadrado? El total de la fila para esa celda, el total de la columna para esa celda, se multiplican y eso se divide entre el total de datos. Entonces, el chi cuadrado, desde el punto de vista ya de cálculo, va a ser la sumatoria de estas diferencias para cada celda del observado y el esperado. Eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre el valor esperado. ¿Por qué es que se eleva al cuadrado? Porque si sumara todas las diferencias, al final eso me daría 0. ¿Ok? Entonces lo elevo al cuadrado justamente para que no me dé 0. Entonces, si lo que yo observo se parece a lo que yo espero, ¿cuánto va a salir esa diferencia? Va a salir mínima, ¿sí o no? Si lo que yo observo se parece a lo que yo espero, esa diferencia va a ser mínima. Por lo tanto, el chi cuadrado va a ser pequeño y no rechazo la hipótesis nula. En cambio, si lo que yo observo difiere bastante de lo que yo espero, el chi cuadrado finalmente en cálculo ¿cuánto va a salir? Va a salir un número elevado. Y por lo tanto llega el momento donde rechazo la hipótesis nula. Y entonces, recordando lo que hemos visto hace minutos, es similar. Cuando yo aumento la t, cuando yo aumento la z, cuando yo aumento la f, ¿qué es lo que hago? Llego a rechazar la hipótesis nula. Lo mismo pasa con el chi cuadrado. Cuando yo aumento el valor del chi cuadrado, lo que yo llego es a rechazar la hipótesis nula. Digo que el observado y el esperado son estadísticamente, son diferentes, por lo tanto existe una asociación estadística entre las variables. Entonces, en chi cuadrado hay diferentes pruebas, o mejor dicho, hay diferentes aplicaciones de lo que es el chi cuadrado. Lo que hemos visto para tablas de contingencia es el chi cuadrado de independencia y el chi cuadrado de homogeneidad. Pero ustedes van a encontrar en los textos otros chi cuadrados, por ejemplo el chi cuadrado de bondad de ajuste, o van a encontrar también el chi cuadrado de tendencia. Pero esos chi cuadrados ya tienen otras aplicaciones. Para lo más frecuente que nosotros analizamos, que son tablas de contingencia, los chi cuadrados que vamos a usar es o el chi cuadrado de independencia o el chi cuadrado de homogeneidad. En el chi cuadrado de independencia y el chi cuadrado de homogeneidad, la diferencia es solamente conceptual. No hay una diferencia de cálculo. La fórmula va a ser la misma que hemos visto. La sumatoria del esperado menos observado elevado al cuadrado entre el esperado. ¿Okay? La fórmula va a ser exactamente la misma. La diferencia es de cómo es que se selecciona la muestra. En el chi cuadrado de independencia, se selecciona solamente una muestra. Y esa única muestra seleccionada luego se clasifica en función a dos criterios y así es como se forman la tabla. La clasificación según el criterio A, la clasificación según el criterio B y armo mi tabla de doble entrada. Es decir, una prueba de independencia es la que se aplicaría en un estudio transversal, por ejemplo. Porque yo selecciono una muestra y a esa única muestra la subdivido por diferentes criterios, armo mi tabla de contingencia y determino si esas variables están asociadas o no están asociadas. Mientras que en el chi cuadrado de homogeneidad
el proceso de la selección de los sujetos es diferente. Acá vamos a seleccionar 2 o más muestras. No es que se selecciona solamente una, seleccionamos 2 o más muestras. Y comparamos si en esos 2 o más grupos la distribución de una variable cualitativa es homogénea o no entre los grupos. Por eso es que se llama chi cuadrado de homogeneidad. Desde el punto de vista de cálculo, les repito, es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es básicamente una diferencia conceptual de cómo es que se seleccionan los sujetos. Entonces, en un estudio casos y controles, por ejemplo, si quisiera aplicar un chi cuadrado, ese chi cuadrado que aplicaría sería un chi cuadrado de homogeneidad. O en un estudio de cohortes, por ejemplo, o en un ensayo, donde tengo 2 o más grupos. La única diferencia es la del muestreo. Entonces, acá tenemos valores observados, tenemos un conjunto de 100 pacientes, 50 hipertensos y 50 no hipertensos, 40 obesos y 60 no obesos. Y vean cómo se distribuyen los datos. ¿Okay? Entonces, para esos valores observados, ¿cuáles serían sus valores esperados? O sea, en esta celda que tenemos 30 personas con hipertensión y obesidad, si no hubiera relación entre la obesidad y la hipertensión, ¿cuántos sujetos debieran haber en esta celda? Total de fila 40 por total de columna 50 entre 100. Entonces, ¿eso cuánto daría? Daría 20 sujetos. En esta celda, en lugar de 10 obesos que no tienen hipertensión, ¿cuántos esperaría? Lo mismo, 50 por 40 entre 100, 20 sujetos. Y así con cada una de las celdas. De tal manera que mis valores esperados serían estos. Entonces, esta sería una situación de no asociación entre la hipertensión y la obesidad. Entonces, la pregunta estadística es, ¿estos valores observados se parecen a los esperados o no se parecen? Entonces tenemos ahí las dos tablas. Esos valores observados a la izquierda, ¿se parecen o no se parecen a los valores esperados a la derecha? Entonces, ¿eso cómo se contesta? Se aplica la prueba chi cuadrado y entonces finalmente decimos si hay asociación entre la obesidad y la hipertensión o decimos no hay relación, no hay asociación. Y esto lo podemos ver también con un gráfico, que tal vez es más claro, ¿no? Acá, digamos, ya con los mismos datos de las tablas, podemos ver simplemente con este análisis descriptivo de que hay una diferencia entre lo observado y lo esperado. Para ya contrastarlo estadísticamente, tenemos que aplicar la prueba chi cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver la aplicación de la prueba con otro ejemplo. Ya que acá estamos todos entre médicos, a veces hay que rajar de los médicos, ¿no? Entonces, este estudio trata de diferenciar si los médicos o las enfermeras reportan más, ¿no?, lo que es errores médicos en la atención de los pacientes. Entonces, acá los investigadores crean un formato justamente para hacer esas notificaciones y a los médicos no les gusta notificar nada, ¿no? Cuando hemos estado en el Serum y teníamos que hacer los formatos de los programas de tuberculosis, malaria, diarreas y todos los formatos habidos y por haber, era una de las cosas más pesadas que se nos pedía, ¿no? Y si lo hacíamos era, en fin, porque había que hacerlo, ¿no? Y si había alguien que lo pudiera hacer en lugar de nosotros, que lo haga el técnico, ¿no? Se lo damos. Entonces vean acá. Los investigadores trabajaron con 66 enfermeras
y 74 médicos. Y entonces categorizaron la variable número de reportes en el último año, en los últimos 12 meses, y vean, las enfermeras, la mayoría de las enfermeras hizo entre 2 a 5 reportes. En cambio, la mayoría de los médicos no hizo ningún reporte. Entonces, es algo que era de esperarse, pero acá ya está constatado, ¿no? Y por lo tanto, se dice que hay una asociación estadísticamente significativa. Es decir, hay una asociación entre la categoría profesional y el reporte de estos errores. Si uno ya analiza los datos, obviamente ve que el médico reporta mucho menos que la enfermera. Pero esta tabla, y así es como lo presentaron los autores en la investigación, da pie para la discusión sobre los valores esperados en el chi cuadrado. ¿Por qué es interesante esta tabla? Porque se está cometiendo un error. ¿Y cuál es ese error? Hay una restricción que tiene la prueba chi cuadrado. La restricción que tiene la prueba chi cuadrado es que como máximo se puede tener 20% de las celdas con un valor esperado menor de 5. Es decir, si más del 20% de las celdas tiene un valor esperado menor de 5, la prueba chi cuadrado se desaconseja emplearla. No es que matemáticamente no pueda calcularse, uno aplica la fórmula y obtiene el valor, pero por un tema de probabilidades, un tema ya de fundamento estadístico, se desaconseja aplicarla. Y en este caso los autores lo han hecho, lo han aplicado, y esa es una mala aplicación, porque vean a la derecha tenemos los valores esperados para esas 6 celdas internas. Si ustedes ven, acá tenemos los valores 7, 4, 42, 9 y 4, perdón, 10 celdas, ¿no? 7, 4, 42, 9 y 4. Lo mismo, se ha copiado estos valores, son estos valores de acá absolutos. Y acá se ha calculado el valor esperado. Entonces, si multiplicamos 41 por 66 entre 140, ese es el valor esperado. Y así para cada celda. Y vean, de las 10 celdas, en 4 se tiene un valor esperado que es menor de 5. Por lo tanto, el chi cuadrado no puede aplicarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué prueba podemos hacer cuando no es posible calcular el chi cuadrado? Entonces, la respuesta es la prueba exacta de Fisher. ¿Okay? Entonces, la prueba que se aplica cuando el chi cuadrado no puede hacerse por la restricción de tener más del 20% de las celdas con un valor esperado menor de 5 es la prueba exacta de Fisher. Ahora, la prueba exacta de Fisher a su vez tiene una restricción, digamos, o una limitación, que solamente puede aplicarse para tablas 2×2. Para tablas más de 2×2 ya no puede aplicarse la prueba exacta de Fisher. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema, ¿no? En el caso de la tabla que tenemos, del artículo que estamos presentando. La solución práctica es colapsar categorías. Entonces, si yo pudiera juntar la categoría 6 a 10 con más de 10 con una categoría que sea 6 o más, ¿no? Mayor o igual de 6, no hay ningún problema, son pocos los elementos y lo puedo juntar. Entonces, juntamos esas categorías, ya ahora ningún valor esperado es menor de 5 y puedo aplicar el chi cuadrado sin problema. ¿Okay? Pero acuérdense siempre de la prueba exacta de Fisher. Para tablas 2×2, cuando el valor esperado, y en una tabla 2×2 basta tener un valor esperado menor de 5. No, porque en una tabla 2×2, una celda ya es el 25% de las celdas. Entonces basta con tener un valor esperado menor de 5 para usar la prueba exacta de Fisher. Una de las equivocaciones, errores que a veces suceden, es de que en las preguntas ponen el valor observado menor de 5 y en realidad puede haber valores observados menor de 5. Lo importante es que el valor esperado no sea menor de 5. ¿Okay? El esperado.
no el observado. En este caso, por ejemplo, tenemos dos valores observados que son menores de 5. Vean, acá tenemos un 4 y acá tenemos un 2. Pero al final los valores esperados todos son mayores de 5. Esto ya lo han visto en epidemiología, pero, no, epidemiología van a verlo todavía, ¿no? Oye, hicieron epidemiología. Esto lo han visto, pero nunca está de más repasarlo, porque esto sí viene casi de cajón. En los últimos años siempre ha venido algo sobre OR y RR. Siempre es algo que viene, ¿no? Entonces, el chi cuadrado nos dice que hay o no asociación entre variables cualitativas, pero no nos dice cuál es el sentido ni la fuerza de esa asociación. Entonces, los indicadores, los estadísticos nos van a permitir calcular justamente el sentido y la fuerza de la asociación es el riesgo relativo y el OR. El riesgo relativo, como su nombre lo indica, es una relación entre dos riesgos absolutos. ¿Okay? Entonces tenemos el riesgo en un grupo que se denomina expuesto y tenemos otro riesgo en el grupo que se denomina no expuesto. Y el riesgo relativo es el cociente de estos dos indicadores. El riesgo absoluto, por otro lado, es la incidencia. ¿Okay? O sea, el otro nombre que tiene la incidencia es el riesgo absoluto. Por lo tanto, el riesgo relativo puede calcularse solamente en investigaciones, solamente en diseños que permiten estimar la incidencia. Si tenemos un diseño que no permite estimar la incidencia, como un estudio transversal o como un estudio casos y controles, el riesgo relativo no se puede calcular. ¿Okay? Entonces, el riesgo relativo es esa relación de dos incidencias. La incidencia en el grupo considerado expuesto sobre la incidencia en el grupo considerado no expuesto. Si tenemos esta tabla tetracórica donde la enfermedad está definida en las columnas y la exposición en las filas, y eso siempre háganlo, porque para el OR en particular es importante ordenar la tabla de esta manera, porque si la ordenan de forma diferente, el cálculo les puede salir también diferente. Y no es frecuente, pero alguna vez he visto que presentan las tablas en otro orden. Y entonces uno, con el apuro del examen, calcula rápidamente y pues esa no es la clave. Entonces, vean bien, la enfermedad está en las columnas y la exposición está en las filas. Y siempre el enfermo, o sea, lo positivo está primero. Entonces, primero están los enfermos y luego los no enfermos. Primero están los expuestos y luego los no expuestos. ¿Ok? Para el caso del riesgo relativo no hay tanto problema, porque finalmente el riesgo relativo son dos incidencias. Entonces, de la forma que me presenten, tengo que calcular la incidencia. Pero si seguimos este formato es mejor, y entonces el riesgo relativo sería A sobre A más B sobre C más D, ¿no? La incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Las columnas son los enfermos y las filas son los expuestos. Y siempre lo positivo va primero. O sea, primero va el enfermo y luego el no enfermo. O sea, la primera columna son los enfermos, la segunda columna son los no enfermos. La primera fila son los expuestos, la segunda fila son los no expuestos. Siempre ordenen su tabla así. Y entonces el riesgo relativo sería A sobre A más B entre C sobre C más D. Y en el caso del OR, el OR es una estimación del riesgo relativo. Vamos a tener estudios, vamos a tener diseños donde no se puede calcular la incidencia, como en un estudio transversal
o con un estudio casos y controles. Entonces, en esos casos que no se puede calcular el riesgo relativo, ¿qué es lo que determinamos? Lo que determinamos es el OR, el Odds Ratio, que ustedes van a encontrar con diferentes nombres, ¿no? Razón de ventaja, razón de chances, razón de momios, razón de productos cruzados, razón de probabilidades, razón de ventaja. Bueno, ahí está. Hay diferentes nombres que lleva. En nuestro medio, felizmente, el OR es el término más acuñado, y en los exámenes de residencia lo mismo. En los últimos años el término empleado es OR. Pero por si acaso, ¿no? Si por ahí alguien quiere complicar la vida y habla de razón de momios o habla de razón de chances, está hablando, es lo mismo que el OR. Y entonces, si el riesgo relativo era una razón de riesgos, ¿no? Riesgo en el grupo expuestos sobre riesgo en el grupo no expuesto, el OR es una razón de odds, o la OR en realidad sería, es una razón de odds, que es el odds en el grupo de expuestos sobre el odds en el grupo de los no expuestos. ¿Y el odds qué es? El odds es la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de no éxito. Es por eso que el OR es un buen estimador de error relativo cuando la probabilidad es baja. Cuando la probabilidad es baja, ustedes van a encontrar que P sobre 1 menos P se aproxima justamente a P. Esto que suena trabalengua, con la tinca es más fácil recordarlo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacarse la tinca? Digamos que es 1 en 1.000.000, y tal vez es más baja todavía, pero digamos que es 1 en 1.000.000. Ya, si la probabilidad de sacarse la tinca es 1 en 1.000.000, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la chance de sacarse la tinca? Bajo esta definición de chance, bajo esta definición de odds. ¿Cuál es la chance de sacarse la tinca? Sería 1 en 1.000.000 sobre 999.999 sobre 1.000.000. Quitando los millones del numerador y el denominador, finalmente la odds de sacarse la tinca es 1 en 999.999. Entonces la pregunta es, 1 en 1.000.000, ¿se parece o no se parece a 1 en 999.999? Prácticamente lo mismo. Entonces, cuando la probabilidad es baja, es que el OR estima el riesgo relativo. Y es por eso que es una de las condiciones, ¿no?, que ustedes ya han revisado en epidemiología. El OR es un buen estimador de riesgo relativo cuando la enfermedad es poco frecuente, cuando la enfermedad es rara. Entonces, ahí está la forma de calcular el OR. A ver, quiero ver la siguiente que es. Ya. Eso es solamente teoría, o sea, eso es para decir que yendo de la exposición al efecto, o yendo del efecto a la exposición, finalmente es lo mismo. Para efectos del examen, lo importante es esto de acá. Del resto, olvídense. Eso es lo importante. A por D sobre B por C. Ese es el OR. Pero para que el OR sea A por D sobre B por C, la tabla tiene que estar de esta manera. Y ahí sí tiene que estar sí o sí de esa manera. Si la tabla está diferente, les va a salir cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, verifiquen primero en su tabla de contingencia, en su tabla tetagórica, que la primera columna sean los enfermos y la segunda columna los no enfermos. La primera columna sean los expuestos, sean los expuestos, y la segunda fila sean los no expuestos. Y ahí con toda tranquilidad calculan A por D entre B por C y les da el OR. Este acá es lo que tienen que aprenderse, el A por D sobre B por C. Eso es lo que tienen que aprenderse, nada más. A por D entre B por C. Por eso es que el OR se llama también razón de productos cruzados. Porque en la tabla se cruza, se multiplican lo que cruza y se divide, ¿no? A por D sobre B por C. Esa sí fórmula tienen que aprendérsela, porque les digo, esto de riesgo relativo y OR es casi obligatorio que venga en un examen para el residentado. Ahora, ¿cómo se interpreta el OR y el RR? Primero, debemos de recordar que el RR es la incidencia, este es I.
Este es incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Entonces, el riesgo relativo es la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos, y el OR es un aproximador a este indicador. ¿Qué valores puede tomar el riesgo relativo y por lo tanto qué valores puede tomar el OR? Puede tomar valores que van entre 0 hasta cualquier valor positivo. No puede tomar valores negativos, porque no hay probabilidades negativas. ¿Y el valor crítico cuál es? La unidad. Si la incidencia en los expuestos es igual a la incidencia en los no expuestos, ¿cuánto vale el riesgo relativo? 1. ¿No? Si el numerador es igual al denominador, ese cociente es 1. Por lo tanto, ¿qué decimos? La exposición no tiene ningún efecto. Porque así yo esté expuesto o no expuesto, mi riesgo, mi probabilidad de enfermar es la misma. Entonces, no hay efecto. En cambio, si el numerador es mayor que el denominador en el riesgo relativo, ¿qué valor va a tener el riesgo relativo? Necesariamente mayor de 1. ¿No? Si el numerador es mayor que el denominador, necesariamente es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué digo? Que la exposición se comporta como un factor de riesgo. Porque si yo tengo la exposición, mi probabilidad de enfermar es mayor que si no la tuviera. Y finalmente, si el numerador fuera menor que el denominador, ¿cómo va a ser ese resultado? Menor que la unidad. Y entonces la exposición es un factor protector. Porque si yo estoy expuesto, mi probabilidad, mi riesgo de enfermar es menor que si yo estuviera expuesto. Entonces, desde el punto de vista de interpretación, esas son las 3 posibilidades que tienen. No hay otras. O que la exposición no tiene efecto, o que es un factor protector, o que es un factor de riesgo. Ahora, para analizar estadísticamente esto, necesitamos el intervalo de confianza. Entonces, si el intervalo de confianza del RR o del OR incluye la unidad, y es por eso que este valor es crítico y está acá en la diapositiva, si el intervalo de confianza incluye la unidad, ¿con qué me quedo? Con que no hay relación, no hay asociación. La exposición no tiene mayor efecto sobre la enfermedad, ni para bien ni para mal, no tiene relación. ¿Okay? En cambio, si el intervalo de confianza no incluye la unidad, sí digo, ¿es un factor de riesgo o es un factor de protección? Esto solamente es referencial, esto no se lo aprendan, esto no... Porque hay otras clasificaciones también. Lo importante es ver que a mayor distancia de la unidad, ya sea por encima del 1 o por debajo del 1, el riesgo o el beneficio se incrementa. Entonces, conforme yo me voy alejando del 1 hacia arriba, el riesgo va incrementándose. Mientras yo me alejo del 1 hacia abajo, o sea, hacia el 0, el beneficio aumenta, la protección aumenta. ¿No? Y eso es lo de el intervalo de confianza, perdón, que les decía. Si el intervalo de confianza del riesgo relativo o el OR incluye la unidad, no es significativo. Y me parece que ya han venido preguntas con intervalos de confianza del OR y el RR, ¿no? Que es un tema más reciente. Si ustedes revisan preguntas, tal vez hace 10 años, 15 años, y esto no se tocaba, pero ya en los últimos 5 años es más frecuente que vean ese tipo de cosas, ¿no? Ok, sobre chi cuadrado, bueno, y RR, OR, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguno? Ok. Entonces pasemos ahora a lo que es la regresión y correlación lineal. Hasta ahora se ha visto comparación de promedios, o sea, tengo una variable cualitativa que me forma grupos y contra eso compara promedios. 2 variables cualitativas y veo si hay asociación entre estas, chi cuadrado y como medida de fuerza de asociación el RR y el OR. Pero falta
la otra posibilidad, que es comparar dos cuantitativas. Entonces, para establecer la relación, establecer la asociación entre dos variables cuantitativas, lo que vamos a usar es justamente la correlación y regresión lineal. Entonces, los ejemplos que están en la diapositiva justamente son de variables cuantitativas. Entonces, si nosotros queremos ver cómo están relacionadas, vamos a usar este análisis de la correlación y regresión. Entonces, la correlación lineal simple tiene como objetivo establecer el grado de asociación lineal. Ojo, y eso es importante. Hay diversos tipos de correlaciones que no necesariamente son lineales. Podemos tener correlaciones que son exponenciales, que son logarítmicas, etc. ¿No? Pero que esas son más complejas y no entra en lo que es un examen de reaccidentado. Lo básico es conocer la correlación lineal simple. Entonces, esta correlación lo que mide es el grado de relación lineal entre dos variables, que lo vamos a ver a través de un gráfico de dispersión inicialmente, antes de ya calcular el coeficiente de correlación lineal. Entonces, ahí tenemos dos variables, como el peso al nacer y el aumento del peso materno, y vean pues que hay cierta correlación, ¿no? Aumenta una y la otra también aumenta. Vean en este caso lo que es la humedad relativa del aire y los casos de neumonía, donde cada punto es una semana epidemiológica en el Callao. Entonces, ¿hay relación? ¿No hay relación? Acá está un poquito más difícil determinarlo, ¿no? Entonces, podríamos previamente hacer el análisis en sí, ya con ese análisis descriptivo decir que probablemente no haya relación entre estas variables. En cambio, vean la relación entre temperatura del aire y los casos de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Acá sí hay una tendencia a una relación inversa, ¿no? Si aumenta la temperatura, disminuyen los casos de infecciones respiratorias agudas. Si disminuye la temperatura, aumenta el número de los casos de infecciones respiratorias agudas. Entonces hay una relación, pero inversa. Y acá tenemos dos métodos para estimar la edad gestacional de recién nacidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos por la fecha de última regla y tenemos por el método de Balard. Y vean esa correlación, es una correlación mucho más clara, ¿no? Y una correlación directa, fuerte. Entonces, la forma de medir esta correlación lineal es a través del coeficiente de correlación lineal. ¿Ok? Y este coeficiente de correlación lineal es el coeficiente de correlación de Pearson. Ese es el nombre que tiene, el coeficiente de correlación de Pearson, que ustedes van a encontrar en los textos como una R minúscula. En algunos casos lo ponen como una R mayúscula, pero más de las veces es una R minúscula. ¿Ok? Este coeficiente de correlación lineal va a tomar valores que van entre -1 y 1 positivo. ¿Y qué significan estos valores? El valor 1 significa que la relación es perfecta y el valor 0 significa que no hay relación, la relación es nula. Ahora, el 1 puede ser positivo o negativo, es decir, que esta relación perfecta puede ser o directa o inversa. Entonces, el 1 será la correlación lineal perfecta positiva, ¿no? El 1 positivo. Mientras que el -1 será la correlación lineal perfecta, pero inversa. La correlación inversa perfecta. Entonces, los gráficos que hemos visto, ahora acompañados de su coeficiente de correlación. Entonces, vean, humedad y casos de neumonía. El coeficiente es menos 0.067. O sea que si ustedes imagínense una escala que va entre -1, 1 y el 0. El menos 0.067, ¿dónde está? Pegadito al 0. Entonces, ¿qué decimos? No hay relación. Ahora, para este coeficiente hay una prueba de hipótesis.
La hipótesis nula dice que el R es igual a 0, ¿no? O sea, que no hay relación. Entonces, si hacemos la prueba de hipótesis, el valor P para este R tal vez sale mayor de 0,05. Es decir, nos quedamos con la hipótesis nula, que no hay relación. En cambio, vean la relación entre los casos de infección respiratoria aguda y la temperatura. En una escala entre -1, 0 y el 1 positivo, estamos pegados hacia el -1, ¿sí o no? Estamos tendiendo a una correlación. Acá ya podemos decir que hay una relación que es fuerte, ¿no? Es casi -0.8, prácticamente -0.8. Es una relación, pero inversa. Es una relación inversa fuerte. Y para los dos métodos de edad gestacional, ¿qué tenemos? Una correlación casi perfecta. Esto se usa bastante, por ejemplo, para la validación de pruebas psicométricas. Entonces, si es que hay una correlación fuerte entre los ítems, entonces significa que el cuestionario, digamos, es un tanto consistente, ¿no? Porque hay una buena correlación. O en algunos casos, tal vez una inversa, pero una correlación inversa así casi perfecta. Entonces eso me indica que hay una buena relación entre las mediciones. ¿Ok? Entonces este es el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación se aplica suponiendo, y eso creo que hay una lámina posterior, que las variables siguen una distribución normal. Es decir, esta es una estimación paramétrica de este coeficiente de correlación. Si las variables no siguieran una distribución normal, estas variables cuantitativas que estamos analizando, no siguieran una distribución normal, tendría que estimar un coeficiente no paramétrico de esta correlación lineal. Y el coeficiente no paramétrico para estimar la correlación lineal de dos variables cuantitativas es el coeficiente de correlación de Spearman, con S. Hay una lámina al final que ahí está el nombre y lo resume. ¿Okay? Es el coeficiente de correlación de Spearman. En estadística, lamentablemente, hay muchos nombrecitos y hay que aprendérselo, ¿no? Acá tenemos algunos coeficientes con sus valores P. En este caso, por ejemplo, estos son estadísticamente significativos. Estas son relaciones inversas. Esta es una relación, podríamos decir, débil. Esta es una relación moderada. Esta es una relación fuerte. Todas inversas y todas estadísticamente significativas. Acá debería decir menos, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos un coeficiente de correlación, que es el que vimos, ¿no? El 0.067, que vean, el valor P no significativo. Es decir, no hay relación. Acá, el valor P18 tampoco hay relación. Y en este caso, hay una correlación moderada inversa, que es estadísticamente significativa. La correlación me dice el sentido y la fuerza de esa asociación entre dos variables cuantitativas, pero no nos da la forma de esa relación. Entonces, cuando tenemos dos variables cuantitativas y lo podemos eso resumir con un modelo, la forma es a través de una ecuación, y es la ecuación de regresión lineal. Por eso la regresión lineal lo que nos hace es ayudarnos para poder estimar, o sea, para poder determinar la forma de la relación a través de una ecuación, con la cual podemos hacer predicciones, que es uno de los usos más importantes que se da a la regresión lineal simple, poder hacer predicciones. Entonces, si yo sé, o yo, mejor dicho, le pongo un valor a la variable X, podré predecir el valor de la Y. Entonces acá tenemos dos variables cuantitativas en recién nacidos, el perímetro torácico y el perímetro cefálico. Y vean esa relación. Es una relación, viendo el gráfico lineal, positiva, no es una relación directa y es una relación aparentemente fuerte, ¿no? Entonces hay una buena relación. Entonces, a partir de estos datos yo podría construir una ecuación de regresión
y con esa ecuación poder predecir valores. Y si yo sé el perímetro torácico, por ejemplo, yo podría estimar el perímetro cefálico del recién nacido. Y entonces para eso se construye una ecuación. Y la ecuación para todos estos puntos es la que aparece abajo. Perímetro cefálico es igual a 11.36 más 0.68 por el perímetro torácico. Esta ecuación uno podría, a ver si regresamos, uno podría plantear, un ratito, perdón, que me siente para poder manejar mejor acá. Uno podría acá plantear diferentes ecuaciones, perdón, diferentes rectas. Y uno podría decir, bueno, yo creo que la mejor recta para estos puntos es una que vaya por acá. Otro podría decir, no, yo creo que debería ser una recta que vaya así. Otro no, una recta que vaya así. Y cada uno podría decir cuál es la recta que piense que mejor resuma los puntos. Entonces, ¿cuál es el método para poder estimar la mejor recta? Es una recta que se estima empleando un método que se llama el de los mínimos cuadrados. Que en la práctica lo que hace es de que la recta que yo trace, la distancia que haya entre cada punto y esa recta, si yo sumo todas esas distancias, al final yo tenga cero error. Porque va a haber distancias que son positivas y distancias negativas. Entonces, si yo sumo los valores tal cuales, tanto positivos como negativos, al final sea cero. Y esa es solamente, hay una posibilidad, hay una recta posible solamente que cumpla esas condiciones. ¿Ok? Y lo otro que tenemos que recordar es que este 11.36 es el intercepto de la recta. No sé si se acuerdan un poco de geometría. Este de acá va a ser el intercepto. Entonces, la ecuación de regresión, y eso es otro tema importante, también hay que aclarar eso, va a ser útil, va a tener una lógica de aplicación para cierto rango de valores. Porque yo podría tener 0 de perímetro torácico y tener para ese 0 de perímetro torácico 11.36 de perímetro cefálico. Imposible, pues. ¿Sí o no? Entonces, esta ecuación sirve para cierto rango de valores. Fuera de ese rango ya no tiene aplicación. Y otro indicador importante en estos modelos de regresión y correlación es el llamado coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado y se expresa generalmente como porcentaje. ¿Ok? Entonces, este coeficiente de determinación va a tener valores que van entre 0 y 1, ¿no? O entre 0 y 100%, si es que lo expresamos en porcentaje. Porque si yo tengo un coeficiente de correlación que es negativo, si tengo un menos 0.5, el coeficiente de determinación será 25%, ¿no? Será 0.25, expresado en porcentaje, 25%. Ya positivo, porque si yo leo un número negativo al cuadrado, es positivo. Entonces, mientras que el R cuadrado se aproxime al 1, me dice que el modelo, o sea, esta ecuación explica mucho mejor el comportamiento de la variable dependiente. Esa es la interpretación del R cuadrado. El R cuadrado lo que indica es cuán bien el modelo predice los valores de la variable dependiente. ¿No? Entonces, en esta ecuación, por ejemplo, tenemos nuestra ecuación de regresión, tenemos nuestro coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, ¿cuánto es? 9%. Entonces, ¿cómo se interpretaría eso? De que este modelo, esta ecuación, me explica solamente el 9% del comportamiento de los casos de neumonía. Es decir, que la temperatura del aire solamente me explica el 9% de la variación de los casos de neumonía. Para este modelo,
el 91% de la presentación de los casos de neumonía se deben a otros factores, no considerados en este modelo. ¿Ok? Entonces es un modelo que explica poco en realidad, solamente el 9%. En cambio acá tenemos otros modelos y, por ejemplo, para las infecciones respiratorias agudas y temperatura, la temperatura explica para las infecciones respiratorias agudas en general el 65%. Este es un estudio ecológico, ¿no? Porque estas son semanas epidemiológicas. Entonces, ese es un modelo bien interesante. En cambio, la humedad relativa solamente explica el 17%. ¿Ok? Entonces, estas preguntas sobre interpretación sí les puede venir, del coeficiente de correlación, del coeficiente de determinación, o a veces les dan el coeficiente de correlación y la clave es el coeficiente de determinación. Entonces ustedes tienen que calcularlo, ¿no? Por ejemplo, es como si les dieran, acá vamos a poner el anterior, ¿no? En la clave, en el enunciado les dicen, en un estudio se determinó que el coeficiente de correlación entre neumonía y temperatura del aire fue de menos 0.3. Y luego vienen las claves. Vienen las claves, dice, el modelo nos indica, o el modelo explica el 9% de los cambios de la variable dependiente. Ya, esa es la clave. Entonces tienen que ahí elevarlo al cuadrado y ver, ¿no? Ahora, lo que sí es importante que antes de hacer cualquier análisis de regresión, correlación lineal, primero hay que verificar que el comportamiento sea lineal, porque si no es así, mejor aplicamos otro modelo. Y acá lo que tenemos es eso. Este es un ejercicio. Acá tenemos datos que se comportan de forma lineal, pero vean, estos datos no se conforman de manera lineal y sin embargo tienen estimaciones de la ecuación y el coeficiente similares a este, cuando esta no es una relación que sea lineal. O en este caso, que hay un valor atípico y nos da una estimación que es similar, o que en realidad no hay relación porque es una constante, es una paralela al eje, y sin embargo, por este valor atípico, pues tenemos una estimación que es similar. Entonces, eso es solamente para darle el mensaje que primero hay que hacer el gráfico de dispersión, verificar que la relación sea lineal, y luego de eso ya hacer los cálculos. Y estas son las suposiciones de la regresión lineal, que es una cosa teórica que en realidad en la práctica es bastante complicado poder verificar. Lo importante de todos estos supuestos es el de la normalidad. Las variables deben de seguir una distribución normal. Si la variable no sigue una distribución normal, no apliquemos el coeficiente de correlación de Pearson y estimemos el coeficiente no paramétrico, que es el coeficiente de Spearman, el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Ok? Y este es el gráfico resumen, o la tabla resumen. Esto es lo que deben de paporretearse, ¿no? Esto es lo que sí tienen que grabárselo para el momento del examen. Entonces, a ustedes les pueden presentar diferentes situaciones. En verde tienen la comparación de promedios, en este colorcito del medio violeta tenue, ¿no? Morado tenue, es la comparación de variables cualitativas, un lila, y al final tenemos la asociación entre dos variables cuantitativas. Entonces, si vamos a comparar dos promedios que son de grupos independientes, tenemos dos posibilidades. O la variable sigue una distribución normal o no sigue una distribución normal. Si la variable sigue una distribución normal, usamos o prueba T o prueba Z. Si la muestra es pequeña, prueba T. Si la muestra es grande, Z. Si la variable no sigue una distribución normal, aplicamos la prueba U de Mann-Whitney. Es una prueba no
paramétrica. Ahora, si tenemos dos grupos, si comparamos datos pareados, o sea, es un grupo con medidas pareadas, pero bueno, también se puede decir dos grupos pareados. Si la variable sigue una distribución normal, aplicamos la prueba t-de-student para datos pareados. Pero si la variable no sigue una distribución normal, aplicamos una prueba no paramétrica, y es la prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon es la prueba no paramétrica para la comparación de medias pareadas. Y si comparamos tres o más grupos y la variable sigue una distribución normal, aplicamos ANOVA, que ustedes también van a encontrarlo como prueba F. Algunos, por molestar nomás, ¿no?, le ponen AMBA, le quitan la O y ponen AMBA también, ese es ANOVA, ¿ya? ANOVA, AMBA, F, todo es lo mismo. Pero si la variable no sigue una distribución normal, la prueba que deben de aplicar, la prueba no paramétrica a aplicar, es la prueba de Kruskal-Wallis. Ahora, para la comparación de variables cualitativas no existe prueba paramétrica, porque la prueba paramétrica solamente es cuando una variable sigue una distribución normal. Entonces, ¿cuál es la prueba de asociación para variables cualitativas? Chi cuadrado. Y si tenemos una tabla 2×2 y una de las celdas tiene un valor esperado menor de 5, aplicamos la prueba exacta de Fisher. En chi cuadrado hay otro tema, pero eso es más teórico, eso ya no creo que venga en los exámenes, que es la prueba de chi cuadrado con corrección de Yates, ¿no? Y-A-T-E-S. Esa es una corrección que se hace cuando el tamaño de la muestra es pequeño, que no tiene que ver con los valores esperados, sino que la muestra es pequeña, pero para cualitativos, y se hace esa corrección. Cuando se dice que una muestra es pequeña para variables cualitativas, cuando se hace un chi cuadrado, 50. ¿Okay? No es el 30 de la t. Pero eso no creo que venga. Y finalmente, lo que acabamos de ver, si tenemos dos variables cuantitativas y las variables siguen una distribución normal, para ver en qué medida se asocian, calculamos el coeficiente de correlación de Pearson. Pero si las variables no siguen una distribución normal, aplicamos el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Okay? ¿Y cómo es que se determina si la variable sigue o no sigue una distribución normal? Como está el asterisco en la parte superior, si ustedes ven abajo, la más empleada es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Acuérdense del vodka, Smirnov, entonces esa es la distribución para ver la distribución normal. Hay otra prueba que es la de Shapiro-Wilkins, una cosa así, ¿no? Con SH. Pero esa no es tan usada. La más usada es la de Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? Entonces, como les digo, esta tabla sí tienen que memorizarla, porque de acá fácil un par de preguntas le pueden venir en el examen. ¿Ok? De todo lo que es inferencia que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver. ¿Qué pruebas estadísticas deben utilizarse para comparar las tasas de supervivencia de tres tratamientos para leucemia? Ahí está la clave. El análisis de varianza es una, ¿Ya? el test tanto de Fisher, ¿Ya? el chi cuadrado, el t de Student, el u de man de Winnet, ¿La 5? Ah, ¿cuál de las 5? ¿cuál de las 5? Ya, para él, ya, ¿cuál sería? La pregunta para ¿qué prueba estadística debe utilizarse para comparar las tasas de supervivencia de tres tratamientos para leucemia? Exacto, ya está. ¿Cuál usarían? La clave es ANOVA, Fisher. No, perdón, no, Fisher también está, ¿no? Fisher, chi cuadrado, ANOVA, t-de-student y Van Winne o Wilcoxon, una de las no paramétricas.
¿Cuál usarían? ANOVA. Chi cuadrado. Chi cuadrado se usa. ¿Por qué? Porque es cualitativa, pues, no es cuantitativa. No, ha dicho tasa. Y una tasa es una proporción. Y una proporción es una relación de dos, de un dato contra su todo. Es paralelas cualitativas. Si hubiera dicho los promedios, si tenemos 3 grupos y comparamos el promedio de hemoglobina en cada grupo, ahí es ANOVA. Claro, esa pregunta, el que menos marca ANOVA, pues, porque dice 3 grupos. Pero lo que compara es tasa, no promedio. Ahora, como decía tasa de supervivencia y estaba entre las alternativas, aunque eso ya es un tema un poco más, ya más complicado, sería la prueba de rango logarítmico. Pero no es para comparar las tasas, sino es para comparar las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Pero eso no creo que venga, eso ya sería más complicado. Pero si les viene algo de Kaplan-Meier, la forma de comparar curvas de Kaplan-Meier es a través de la prueba del rango logarítmico, del log-rank, LOG-RANK, rango logarítmico. LOG-RANK, rango logarítmico, log-rank. Ese es para comparar curvas de supervivencia. O sea, ya no es para comparar así promedios, proporciones, no, es para comparar las curvas de Kaplan-Meier, las curvas de supervivencia. Entonces, si yo quiero comparar curvas de supervivencia, ¿qué uso? Rango logarítmico. A ver, ¿otra pregunta también hay? Para determinar si existe variación en el peso o el empleo de nuevos fármacos en el tratamiento de la obesidad, se comparan los resultados de 3 grupos de pacientes. ¿Qué prueba estadística usaría? A ver, de nuevo, por favor, el enunciado. Que se acerque. Para determinar si existe variación en el peso con el empleo de dos nuevos fármacos en el tratamiento de la obesidad, se comparan los resultados de 3 grupos de pacientes. ¿Qué prueba estadística se usa? Uy, ahí está mal el enunciado, porque dice 2 fármacos y 3 grupos. 3 grupos. Bueno, ya, imaginemos que son 3 grupos y se compara peso. Ya, sin leer las alternativas, ¿cuál sería la clave? Peso es cuantitativa. Entonces, ¿cuál sería la clave? ANOVA o Kruskal-Wallis. No nos dicen cómo se distribuye el peso. ¿Cuáles son las claves? La T-Student para datos independientes, dice. Ya, La T-Student para datos apareados. ya. El chi cuadrado. El U de más de Whitney. Y el 5 es análisis de la varianza. Análisis de la varianza. Entre las alternativas que hay, análisis de la varianza. Porque es la única que me sirve para comparar 3 promedios. Y como no hay datos sobre la forma de la distribución, ya no me importa, porque es la única clave. No dice, o sea, para comparar el peso, el cual se vio sigue una distribución normal, o diría no sigue una distribución normal. Se pone el dato. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Van a tener una sesión que es de revisión de preguntas, así que ahí pueden traer también otras dudas que ustedes tengan para poder resolverlas. Entonces pasamos a la última parte de la clase. Esta es una presentación de la doctora Piscoya, que la estoy usando, y además algunas de las presentaciones a su vez son del profesor Ballenas de la Facultad de Matemáticas, ¿no? Que es el demógrafo por allá. Entonces la demografía es esta disciplina que tiene por objeto el estudio del tamaño, la estructura
y distribución de la población en un territorio, así como los factores que contribuyen a su cambio en el tiempo: mortalidad, fecundidad y migración. Entonces, si bien el concepto de demografía tiene dos componentes, un componente, si se pudiera decir, un poco más estático, que es lo primero, es ver la fotografía de cómo está la población, y un componente dinámico, que es justamente esos indicadores de mortalidad, natalidad, fecundidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estudia la demografía? La demografía describe estadísticamente a las poblaciones humanas, consideradas desde dos puntos de vista, que es lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior: un punto de vista estático y un punto de vista dinámico. Desde el punto de vista estático, vamos a estudiar el estado, la situación de la población, es decir, la descripción de su volumen y su estructura en un momento dado. Y la estructura de la población para demografía, lo que uno más va a recordar, lo que uno más va a llamar la atención, es la famosa pirámide poblacional, que no es la única estructura que uno va a analizar, porque uno puede evaluarla, por ejemplo, por procedencia, por nivel educativo también, ocupación, etcétera, o sea, por diferentes variables. Pero las principales desde el punto de vista de demografía es la edad y el sexo, ¿no? Lo que tenemos, la pirámide poblacional. Y el punto de vista dinámico es justamente, como su nombre lo indica, esta evolución, estos cambios que se suceden en la población, y estos movimientos van a afectar tanto el volumen como la estructura. Entonces, las migraciones, nacimientos, muertes, etcétera. Ahora, en función a estos dos puntos de vista, se han desarrollado dos tipos de estadísticas en la demografía: lo que son los censos y lo que son los hechos vitales. Entonces, los censos van a hacer estas encuestas poblacionales que van a reunir, resumir, analizar y publicar los datos demográficos, económicos y sociales de una población en un momento dado, que dan una imagen instantánea. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente con el censo. El censo es: la población del Perú para tal fecha tenía tales características. Ese es un censo, es la fotografía de ese momento. Y como los censos no se pueden hacer todos los años por lo costoso, lo complicado que es, estos se hacen cada cierto tiempo. Y la recomendación es hacer los censos cada 10 años. Por temas políticos es que hace poquito tuvimos 2 censos en un periodo relativamente corto, pero fue luego de bastantes años, ¿no? O sea, después del censo del 93 no se tuvo otro censo sino hasta el 2005, ¿no? Con Toledo, y luego el 2007 ya con García. Pero bueno, ahí fue por un tema más político que técnico. Entonces, estos son los censos que tenemos por un lado. Y entre censo y censo, lo que se hace son las proyecciones, o mejor dicho, con información de diferentes censos para poder saber el siguiente año y el subsiguiente, y así cómo será esa estructura poblacional. Lo que hacemos son las proyecciones. Y en el caso de las proyecciones, lo mismo, hay que tener cuidado, porque mientras más uno se aleja del último censo realizado, la proyección puede tener mayor error. Y es lógico, ¿sí o no? Mientras más cercano estamos al censo, la proyección es mejor. Más me alejo del censo, la proyección no puede ser tan exacta, tal vez. Y los hechos vitales, ¿no? Que son los nacimientos, las defunciones, matrimonios, las migraciones, nos dan información acerca del movimiento de la población. Estos hechos vitales, más bien, son registrados continuamente. No es de que yo hago encuestas, censos, ¿no? Para poder capturarlos. Estos datos son continuamente registrados por las municipalidades. Ahora es por el RENIEC, ¿no? Ahora quien consolida, digamos, los hechos vitales es la RENIEC. ¿Ok?
Entonces, las fuentes de información demográficas, que es un poco lo que hemos explicado, para lo que es el estado de la población, son los censos, y podemos también hacer algunas encuestas especializadas, que si bien no es el estudio desde el punto de vista de recolección de datos de toda la población, es justamente una encuesta, como hemos visto, de muestreo representativa, seleccionamos una muestra representativa que me puede ayudar a conocer al total de la población. Entonces, como en un censo sería muy complicado preguntar por todas, bueno, todas también es muy amplio decir, pero por muchas de las características que nosotros tal vez deseamos como país conocer, se hacen esas encuestas especializadas, como la ENDES, por ejemplo, como la ENAO. Hay las encuestas económicas, las encuestas de trabajo, etcétera, donde ya se preguntan sobre temas más específicos. Entonces, si yo quiero preguntar a la mujer en edad fértil sobre sus preferencias de fecundidad, cuántos hijos desea tener, si su pareja está de acuerdo o no, si se cuida o no con un método anticonceptivo, etcétera, etcétera, en un censo sería complicado. Es más, en un censo, ¿quiénes son los encuestadores? Escolares. La mayoría de encuestadores o son escolares o alumnos universitarios de los primeros años. Ese es el grupo grueso de los encuestadores. Entonces, ¿qué se le va a pedir a un chico de quinto o cuarto de media que vaya a una casa y a una señora de 30 años le pregunte: señora, ¿y usted cuántos hijos quiere tener? ¿Y usted usa la T? ¿Usted usa la píldora? Imposible. Entonces hay encuestas especializadas. Y la dinámica poblacional la manejamos, como hemos visto, con estos registros vitales, de funciones, nacimientos, matrimonios, migraciones, etc. Entonces, los censos nos muestran nos proporcionan esta visión de la estructura de la población en un momento dado. Los censos, como se dice, pueden ser de población, vivienda, agricultura, etcétera. Los censos a los que van a nuestras casas son los censos de población y vivienda. Y es por eso que hay datos que se recogen de ustedes. O sea, en el último censo, ¿alguno de ustedes fue encuestador? Ahí está. Entonces, cuando uno llegaba a la casa, lo primero que se recolectaban eran los datos ¿de las personas o de la vivienda? De la vivienda. Primero eran los datos de la vivienda y luego se reunía a las personas y se empezaba a preguntar. Tanto los habitantes habituales, los residentes habituales, como los que estaban de visita, ¿no? Pero ahí no se preguntó nada, por ejemplo, sobre agricultura. Esos son otros tipos de censos. O los censos en salud. Deben ustedes haber escuchado de los censos que se hace en salud también, sobre los establecimientos. Entonces, el censo nos permite conocer la distribución territorial y las estructuras poblacionales. Eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿cuáles son los errores que hay en el proceso censal? Hace ya casi 3 horas hablamos de los errores muestrales. ¿Se acuerdan? Ahora hablemos de los errores censales. ¿Qué errores se pueden cometer? Uno es el error en el número total de personas empadronadas, ¿no? Justamente porque hay personas que pueden estar en una casa y que no pertenecen, y si el encuestador no está bien capacitado, tal vez no lo considera. O viceversa, la persona no está en la casa y la persona refiere, ¿no? Sí, acá vive mi esposo, pero está trabajando y bueno, va a ser censado ahí en su trabajo. Y el encuestador considera a la persona, entonces puede o sumarse o restarse personas. Obviamente que se espera que ese error sea el mínimo posible. Error en lo referente a la edad. Este es un tema que los demógrafos, o algunos demógrafos, estudian bastante, que es el de las preferencias por las edades. Las poblaciones, eso ya ha sido estudiado, prefieren más los números pares que los impares. Y prefieren más el 5 o el 0, a pesar de que el 5 sea un número impar. Entonces, si una señora, suponemos que en las mujeres pasa más, tiene 41, tal vez va a decir que tiene 40.
¿no? O si tiene 43, tal vez va a decir que tiene 42. O en caso de un hombre, tal vez tiene un joven 19 y decir, no, yo ya tengo 20. Entonces, hay esas preferencias numéricas, ¿no? Inclusive uno cuando está por cumplir años, ya dice el próximo año. O sea, si yo cumplo años mañana, digo, no, yo ya tengo 50, a pesar de que todavía tengo 49. Y estrictamente hablando, si el censo es hoy día, mi edad es 49 años, todavía no es 50. Porque uno dice, no, ya tengo casi, no, ya tengo 50 ya. Entonces, el tema de la edad en los censos es algo que luego se corrige, todo eso, ¿no? Y en menores de edad, con eso de los meses, si ya tiene un año, no un año, también es bastante frecuente. Y obviamente en las personas más ancianitas, cuando no hay documentaciones que puedan respaldarlo de la edad, también se puede eso complicar. Y en lo referente a la ocupación en el censo no sé en realidad cómo lo trabajarán. Porque la ocupación, ¿cómo era la variable de ocupación en la ficha? No, la ocupación. Se escribía. ¿Cómo codificarán eso? No tengo la menor idea. Pero en el censo uno tiene que escribir lo que dice la persona, cuál es su ocupación. Y entonces, bueno, ya tendrán su metodología para poder hacer las codificaciones, ¿no? Pero bueno, esas son, digamos, las preguntas dentro del censo donde más sensibles, más errores puede haber, ¿no? Entonces, el volumen poblacional es el tamaño de la población. Ese es el sinónimo. Cuando ustedes le dicen volumen poblacional, es el tamaño de la población. Estas son, por ejemplo, en diferentes censos, el 40, 61, 62, 81 y 93, cómo ha ido variando la población peruana, y tanto por zona urbana como por zona rural. Ese es volumen. Volumen es la cantidad, el total de la población. La estructura es cómo se divide esa población según algunas características. Lo más frecuente, como los he mencionado, es la edad y el sexo. Entonces acá tenemos la distribución por sexo, hombres, mujeres, y dentro de cada uno de esos grupos, cuántos tienen de 0 a 14, 15 a 64, 65 y más. Ahora, la distribución de las personas también puede ser espacial. Entonces, cuando hablamos de distribución espacial, es por áreas que pueden ser un poco, digamos, políticas o también áreas geográficas, ¿no? O por alguna otra característica, como urbano, Lima, resto urbano, rural, etc. Generalmente ahora se hace por los departamentos o regiones, ¿no? Cuando hace una estructura, uno va a los datos del censo y está para cada una de las regiones la población. Y en el último censo, el tamaño de la población en el Perú era 28.220.764 personas. Ese es el tamaño poblacional que teníamos para el censo del 2007. Ahora, obviamente, este año ya es 2010, estamos a 3 años del censo. Con las proyecciones, esto debe haber aumentado. Esa es, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento tanto de población rural como urbana, y vean cómo la población rural tiende prácticamente a estabilizarse, no crece, o si crece es un crecimiento bastante lento comparado con la población urbana, que sí tiene un crecimiento mucho más acelerado. Las encuestas nacionales, como habíamos mencionado, son diversas las encuestas nacionales. Si ustedes entran a la página del INEI, hay diversas encuestas que se vienen desarrollando y que se han desarrollado, pero para efectos de salud las principales son la ENDES y la ENAO. La ENDES está orientada básicamente a mujeres en edad fértil y busca estudiar lo que es la salud materno-infantil. Pero en la ENDES, al menos en la ENDES del 96 y en la del 2008, se ha entrevistado también al hombre, ¿okay? Que no es lo común en las ENDES. ¿Okay? La mayoría de las ENDES, si ustedes entran,
las encuestas han sido hechas a mujeres, pero en algunos casos se ha hecho un cuestionario que es menor para los hombres. La ENAO es la Encuesta Nacional de Hogares. La Encuesta Nacional de Hogares no es una encuesta específica sobre salud. Tiene también el tema económico, de la relación de la familia dentro de su comunidad, tiene aspectos sociales, pero tiene un módulo interesante de salud que explora la salud percibida por la población, que es un dato muy importante, y además explora también lo que es el acceso a servicios de salud, que no lo explora la ENDES. En la ENAO, o sea, a la persona se le pregunta, ¿sufrió una enfermedad? Por esa enfermedad buscó atención médica, si buscó atención médica, ¿dónde fue? En la posta, hospital, y si cuando fue al hospital encontró las medicinas, o sea, tiene ese tipo de datos. El problema con la ENAO es que la última ENAO ya tiene sus años, es de los inicios del 2000. ¿Ya? 2000, 2001, por ahí será la ENAO, o hasta 99, no sé, pero es recién a los inicios del 2000, fines de los 90. Luego de eso no se ha hecho otra ENAO. Recién este año me parece que se va a hacer otro levantamiento del ENAO. En cambio la ENDES sí se ha hecho mucho más periódicamente. Inclusive a partir del 2004 lo que se hace es la llamada ENDES continua, que es un muestreo para un periodo de años donde es como si fuera, no exactamente, tal vez acá esto no lo graben, o si está grabado no lo tomen en cuenta, pero imagínense un muestreo estratificado donde cada año sea un estrato. Entonces van seleccionando muestras para cada año, pero que a su vez pueda darme la visión de todo un periodo. ¿Ok? Entonces esa es la ENDES continua, porque antes era la ENDES desde la 96, 2000, 92 también hubo, y a partir del 2004 ya es la ENDES continua. Ahora, cuando presentamos los datos censales, bueno, ustedes pueden encontrar los reportes del INEI, una guía telefónica. Antes acá se tenía, ya se lo han llevado. Antes acá para poner el data, se tenía los resultados del censo del 83. No, eso fue 81, ¿no? Fue el censo de la década de los 80. Y era como una guía telefónica. Y estaba ahí todos los datos censales. Una de las principales gráficos para presentar datos censales es la pirámide poblacional. Y la pirámide poblacional no es otra cosa que dos histogramas. Un histograma para hombres, un histograma para mujeres, y los juntan. Y ahí está, ¿no? O sea, si ustedes ven, doblan sus cabezas, van a ver el histograma de las mujeres y el histograma de los hombres. Entonces, la pirámide se construye en función a quinquenios. Puede construirse también una pirámide con decenios, pero la forma, digamos, internacional para comparar las distribuciones de los países, etcétera, es con quinquenios. Entonces, el quinquenio empieza de 0 a 4, no es que el quinquenio empieza de 1 a 5. Si el quinquenio empezara de 1 a 5, los niños menores de un año no se podrían representar. ¿Okay? Entonces el quinquenio es de 0 a 4, 5 a 9, 10, 14 y así sucesivamente. Y tenemos hacia la izquierda los hombres y hacia la derecha las mujeres. ¿Ok? Eso ya es algo, digamos, también más o menos estándar. Entonces, en esta pirámide lo que vemos es que tiene una característica que se llama expansiva. Las pirámides expansivas son esas pirámides que tienen una base ancha y conforme va aumentando la edad se van angostando y hacia los grupos de mayor edad tiene un vértice que es bastante estrecho. ¿Okay? Entonces es una pirámide expansiva. Porque si ustedes lo ven es como si así se expande hacia la base. Ahora, la pirámide estacionaria, o sea, en teoría, una pirámide estacionaria o una población que tiene un comportamiento estacionario es que todos los grupos de edad fueran similares. Entonces eso sería estacionario. Eso es bien difícil encontrar que todos los grupos sean exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, esta es una pirámide que es casi estacionaria, o que tiende a tener ese tipo de comportamiento.
¿no? Entonces ahí prácticamente la natalidad es baja y la mortalidad también es baja. Entonces las personas mayores no mueren en un ritmo tan acelerado de tal manera que se mantienen. ¿Okay? En una pirámide, así regresamos, en una pirámide expansiva se tiene una alta natalidad, pero también una alta mortalidad en los grupos mayores. Es por eso que al final la pirámide es bastante estrecha. Y la pirámide constrictiva vendría a ser una pirámide transicional, si se podría emplear el término, entre la pirámide expansiva y la pirámide estacionaria. Es decir, una población que inicialmente era expansiva empieza a controlar la natalidad, entonces los grupos menores van haciéndose más angostos, los grupos medios tienen una mayor representación y los grupos mayores también tienen una menor representación. ¿Okay? Entonces, la constrictiva es constrictiva porque imagínense que a la base, a la pirámide expansiva, en la base se contrae. Entonces, el grupo menor, de menor edad se hace menos frecuente, el grupo de mediana edad es el predominante y hacia el final también es más angosto. Entonces, en el Perú, si bien en general como comportamiento, todavía tenemos una pirámide que se podría decir que es expansiva por sus características, que todavía la base sigue siendo el grupo predominante. Si se analiza algunas regiones o algunas provincias, ya hay algunas que tienen esta característica de pirámide constrictiva, ¿no? Ahora, hay otras pirámides que ya, bueno, el nombre no sabría cómo decirlo, que por ejemplo en la época que nosotros sufrimos el terrorismo en zonas de la sierra que sufrieron con más fuerza este fenómeno, hubo bastante migración de la población adulta joven, ¿no? De la población en edad productiva. Entonces ven, ahí era una pirámide donde los niños eran el grupo importante, los ancianos también estaban representados y los grupos de edad productiva más bien eran los menos representados, ¿no? Entonces, por fenómenos de violencia, migraciones, etcétera, puede darse que se tengan algún otro tipo de pirámides, ¿no? En el caso de guerras, ¿no? En países, digamos, que tienen una guerra prolongada y fuerte, por ejemplo, el grupo de hombres cada vez va disminuyendo, ¿no? Porque es el grupo que va a la guerra, ¿no? Entonces ahí se puede tener pirámides donde las mujeres estén más representadas que los hombres, por ejemplo. Bueno, esas es las pirámides que tenemos en el país en base a las proyecciones. Vean cómo estaríamos ahora. Por eso no es exactamente una pirámide así expansiva clásica, con una amplia base y el vértice recontra estrecho. Tampoco es una pirámide netamente constrictiva, porque los grupos adultos de edad media no son los predominantes, pero digamos como que se está yendo hacia eso, ¿no? Bueno, esas son solamente las pirámides, esto lo vamos a pasar rápido. Y en lo que es dinámica poblacional vamos a ver algunos de los indicadores que en demografía se usan bastante, ¿no? Entonces en la población va renovándose, la población va cambiando por los nacimientos, las muertes y las migraciones. Entonces todo esto es el movimiento o crecimiento de la población. Entonces en este es el gráfico que ayuda un poco para resumir todo eso, ¿no? Tenemos un nivel de población y cómo es que pueden entrar o salir personas de esa población. Entonces, para que entren personas a la población es a través de dos maneras: o que nazcan personas y se incorporan estos recién nacidos a la población, o que lleguen personas de fuera de mi territorio, que son los inmigrantes.
Entonces, ¿cómo incremento mi población? ¿Cómo llegan nuevas personas? A través de nacimientos o inmigraciones. ¿Y cómo es que salen personas de la población? Dos posibilidades: o la persona fallece o la persona emigra. Entonces, la dinámica poblacional o los indicadores de dinámica poblacional tiene que ver con estos movimientos. Entonces, esto ya lo hemos visto también. Las estadísticas vitales van a recolectar esta información. Bueno, ustedes dirán, el matrimonio y los divorcios, ¿qué tienen que ver acá? Porque si lo vemos en el gráfico anterior, no están representados. Y sí, pues, o sea, estrictamente hablando, una mujer no necesita que estar casada para tener un hijo, ¿no? Y que ya se haya divorciado no significa que ya no va a tener hijos, por ejemplo. Pero de todas maneras son indicadores importantes de esta dinámica poblacional, sobre todo si es que lo vemos desde el punto de vista de una mujer unida o no unida, ¿no? Y los niños, digamos, cómo es que van a ser criados y todo eso. Tiene más esa connotación, se puede decir, social. O sea, la demografía no solamente es una... O sea, la demografía, si bien se basa en lo que es la estadística, el componente social que tiene es fuerte. Y algunos, digamos, inclusive hacen esa diferenciación, ¿no?, entre la demografía estadística y lo que es la demografía social. Bueno, eso es otro tema. Hablando de la fecundidad, ya entrando a estas tasas, que a veces también es un poco complicado calcularlas y podría venir. La fecundidad, pues, es el proceso demográfico que tiene que ver con el mantenimiento de la sociedad. Si en un momento dado todas las mujeres se ponen de acuerdo y deciden no tener ningún hijo adicional, pues la población va a empezar a disminuir, ¿no? Entonces, esta fecundidad, como dice, es una responsabilidad en realidad para mantener la población. Y entonces, en Europa, en algunos países de Europa, es que tienen estos problemas, ¿no? Porque las mujeres ya no tienen hijos, entonces la población se va haciendo vieja, no hay población joven, no hay quien produzca, tienen que llegar migrantes, se producen todos los problemas sociales y bueno, y hay todos los problemas que ustedes conocen. Entonces, los indicadores principales de esta fecundidad es la tasa bruta de natalidad, la tasa global de fecundidad y la tasa bruta de reproducción, que vamos a ver rápidamente. Entonces, la tasa bruta de natalidad es la cantidad de nacimientos que ocurren en una población. Ese es lo sencillo. Esa es la tasa bruta de natalidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos nacimientos hubo? Esta B grande, B de nacimiento en inglés, ¿no? Entonces, ¿cuántos nacimientos hubo entre el total de la población? Y generalmente se expresa por cada 1000 habitantes. Entonces, por cada 1000 habitantes hubo 10 nacimientos, 20 nacimientos, 5 nacimientos, etc. Esa es la tasa bruta de natalidad. Mientras que la tasa global de fecundidad es la cantidad de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil. Esa es la tasa global de fecundidad. Entonces, esto se construye hipotéticamente a partir de una cohorte. Ahora, edad fértil para efectos de este indicador va entre 15 y 45 años para efectos de construcción de este indicador. ¿Ok? Entonces, en promedio, ¿cuántos hijos espera que tenga una mujer durante su edad o durante su vida reproductiva? 2 hijos, 3 hijos, 1 hijo, menos de 1 hijo. Esa es la tasa global de fecundidad. Ya. Y la tasa bruta de reproducción es cuántas hijas va a tener una mujer. O sea, hijas mujeres, hijas femeninas. Porque ¿quién garantiza el mantenimiento de la especie? La mujer. Entonces se espera que cada mujer por lo menos tenga otra mujer y de esa manera garantizar a la especie. Y es por eso que
hay este indicador que es la tasa bruta de reproducción, que no es muy conocido, ¿no? Los más conocidos es la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Pero esta tasa bruta de reproducción no es tan conocida. Ya. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No, es número. La tasa de fecundidad y la tasa de reproducción es número, porque es cuántos hijos en promedio tiene una mujer durante su edad reproductiva. Y la tasa de reproducción es cuántas hijas en promedio tiene una mujer en su edad reproductiva. No,